podcast. El día de hoy les estaremos hablando de un tema muy importante y que actualmente sigue generando muchas conversaciones alrededor del mundo: la igualdad de género en el ámbito laboral. Aunque haya muchas personas que creen que este tema ya está completamente solucionado, la realidad es que todavía existen muchas diferencias y situaciones injustas dentro de trabajos y empresas. Así es, amiga. Actualmente podemos ver avances importantes, como más mujeres ocupando puestos importantes o empresas hablando sobre la inclusión. Pero aún así continúan existiendo problemas relacionados con desigualdad salarial, discriminando y falta de oportunidades. Muchas veces estos problemas pasan desapercibidos porque algunas conductas ya se consideran normales. Y además es que este tema no solamente afecta a las mujeres, sino también el ambiente laboral en el que trabajan. Cuando existe desigualdad, discriminación o falta de respeto, el desempeño de los trabajadores puede verse afectado. Por eso es importante hablar del tema y entender cómo influye en nuestra sociedad y en la vida diaria de muchas personas. También es importante mencionar que muchas veces las desigualdades comienzan desde pequeños comentarios o estereotipos que las personas repiten sin pensar. Frases como "este trabajo es para hombres" o "las mujeres son más emocionales para liderar". Pueden parecer simples comentarios, pero realmente afectan la forma en la que se perciben las capacidades de las personas. Durante este podcast vamos a hablar sobre qué es la igualdad laboral, algunos casos famosos que ocurrieron en empresas y deportes, datos interesantes, opiniones personales y situaciones que probablemente muchos de nosotros hemos visto alguna vez en nuestras series, películas o incluso en la vida real. ¿Qué es la igualdad laboral? Para comenzar, primero debemos entender qué significa realmente la igualdad de género en el ámbito laboral. Básicamente se refiere a que todas las personas deben de tener las mismas oportunidades, derechos y trato dentro de un trabajo, sin importar si son hombres o mujeres. Esto incluye desde el salario hasta las oportunidades de crecimiento y respeto dentro del ambiente laboral. Sí, pues, o sea, si, por ejemplo, si dos personas realizan el mismo trabajo y tienen la misma preparación, deberían de recibir el mismo salario y las mismas oportunidades de ascenso. La igualdad laboral busca evitar situaciones donde alguien sea tratado diferente, únicamente por su género y no por su desempeño o capacidad profesional. Sí, o sea, aunque parece algo lógico y sencillo, en la práctica muchas veces no sucede así. Todavía existen empresas donde las mujeres ganan menos dinero realizando exactamente las mismas actividades que los hombres. O también sucede que a veces las mujeres tienen que esforzarse más para demostrar que son capaces de liderar o tomar decisiones importantes. Y otro problema es que todavía existen muchos estereotipos relacionados con ciertos trabajos. Por ejemplo, algunas personas piensan que carreras como ingeniería, construcción o mecánica son más para hombres, mientras que profesiones como enfermería o educación son más para las mujeres. Estas ideas limitan mucho las oportunidades laborales. Y lo peor es que muchas veces lo dicen como si fueran normales o incluso como si fueran normas. Sin embargo, poco a poco eso puede afectar la confianza de las personas y hacer que algunas duden de estudiar o trabajar algo que realmente les gusta. Por eso es tan importante promover el respeto y la igualdad dentro de todos los espacios laborales. Como situaciones comunes y experiencias, yo creo que la mayoría de las personas hemos visto alguna situación relacionada con desigualdad laboral, aunque sea en redes sociales o en noticias. Muchas veces no nos damos cuenta porque son situaciones que la sociedad ha normalizado durante años. Sí, por ejemplo, cuando en algunos trabajos prefieren contratar a los hombres porque creen que son más fuertes o porque trabajan mejor bajo presión. Este tipo de ideas hacen que muchas mujeres tengan menos oportunidades, incluso antes de demostrar sus capacidades. Sí, también pasa mucho en entrevistas de trabajo que a las mujeres a veces les preguntan cosas como si planean tener hijos o cómo van a combinar su vida familiar con el trabajo, mientras a los hombres normalmente no les hacen ese tipo de preguntas. Y esas preguntas pueden afectar muchísimo porque algunas empresas toman decisiones basándose en prejuicios y no en la preparación o en la experiencia de la persona. Y eso demuestra que todavía existen diferencias importantes en la manera en que los hombres y mujeres son tratados laboralmente. Otra situación muy común es cuando una mujer tiene un puesto importante y algunas personas automáticamente dudan de su capacidad. Muchas veces tienen que demostrar el doble para recibir el mismo reconocimiento que un hombre. Eso puede generar mucha presión y estrés laboral.
Además, también existe el problema de acoso laboral y los comentarios ofensivos dentro de algunos trabajos. Aunque actualmente se habla más sobre este tema, todavía hay muchas personas que tienen miedo de denunciar por temor a perder su empleo o ser juzgados. Por eso, es importante que las empresas tengan políticas de respeto, de igualdad y prevención de violencia laboral. Un ambiente laboral sano beneficia tanto a los trabajadores como a la empresa misma. Como algunos datos interesantes, ahora vamos a mencionar algunos relacionados con la igualdad de género laboral. En muchos países todavía existe una diferencia salarial entre hombres y mujeres, incluso cuando realizan el mismo trabajo y tienen la misma preparación profesional. También hay menos mujeres ocupando puestos directivos o cargos importantes dentro de grandes empresas. A esto se le conoce como techo de cristal, que son barreras invisibles que dificultan que las mujeres lleguen a posiciones de liderazgo. Lo más importante es que muchas de estas barreras no tienen nada que ver con la capacidad o la inteligencia, sino con prejuicios, estereotipos y formas antiguas de pensar que todavía existen en algunos lugares. Otro dato interesante es que actualmente cada vez que más mujeres están destacando en áreas que antes eran consideradas solo para hombres, como tecnología, ciencia, ingeniería y deportes profesionales. Ajá. Y eso demuestra algo muy importante. La capacidad no depende del género, sino del esfuerzo y la preparación y oportunidades que tenga cada persona. Como alguno de los casos más sonados es el caso de Google, que ocurrió donde varios trabajadores denunciaron una desigualdad salarial y diferencias en oportunidades laborales dentro de la empresa. Y ese caso se hizo muy famoso porque Google es una de las compañías tecnológicas más importantes del mundo y muchas personas pensaban que empresas así ya tenían completamente solucionados estos problemas. Después de las denuncias, el caso llegó a ser tan grande que la empresa tuvo que enfrentar demandas millonarias y revisar algunas de sus políticas laborales. Este caso ayudó a que muchas personas comenzaran a hablar sobre la desigualdad laboral y a cuestionar cómo funcionan algunas grandes empresas. Otro caso importante fue el de Nike. Varias empleadas denunciaron discriminación, desigualdad y malos ambientes laborales dentro de la compañía. Sí, muchas historias comenzaron a hacerse muy virales en redes sociales y eso provocó que más personas hablaran sobre las situaciones que ocurrían dentro de esta empresa. Después de todas las denuncias, NAC tuvo que hacer cambios internos y mejorar algunas de sus políticas laborales para intentar crear un ambiente más justo y respetuoso. Este caso demostró que incluso en empresas muy famosas pueden meterse en problemas relacionados con desigualdad y discriminación. Otro caso muy conocido en el mundo del deporte fue el de United States Women's National Soccer Team, donde las jugadoras exigieron recibir el mismo salario que el equipo masculino. Y lo más impactante fue que ellas habían conseguido mejores resultados deportivos y aún así seguían ganando mucho menos dinero. Sí, y además las jugadoras lucharon durante varios años para conseguir esa igualdad salarial y finalmente lo lograron con acuerdos históricos que inspiraron a muchos deportistas alrededor de todo el mundo. Y además hizo que muchas personas comenzaran a cuestionarse por qué todavía existen diferencias tan grandes entre deportes masculinos y femeninos. Pues en conclusión, la igualdad de género en el ámbito laboral sigue siendo un reto muy importante en nuestra sociedad, aunque ya existen varios avances y cada vez más empresas hablan sobre la inclusión y el respeto, todavía continúan existiendo casos de desigualdad, discriminación y estereotipos que afectan mucho a las personas. Por eso es importante seguir creando conciencia y hablar más sobre estos temas. Muchas veces los cambios comienzan desde pequeñas acciones, como respetar a los demás, evitar comentarios ofensivos y valorar a las personas por su capacidad y no por su género. Sí, y también debemos recordar que la igualdad no significa darle ventaja a alguien, sino brindar las mismas oportunidades para todos. Un ambiente laboral justo beneficia tanto a trabajadores como a empresas. Además, eliminar prejuicios y estereotipos puede ayudar a que más personas se sientan seguras de estudiar o de trabajar en lo que realmente les apasiona. Gracias por escuchar nuestro podcast. Esperemos que esta conversación les haya parecido interesante y que les haga reflexionar sobre la importancia de igualdad de género en el ámbito laboral.
Recuerda que un trabajo justo empieza cuando todos tenemos las mismas oportunidades. Regina, ¿tú crees que no te ves?